Thank you for that music. Gracias por esa bella música. Thank you, Brother Y Webb. gracias, hermano Webb, por sus comentarios. Y presidente Long, gracias por su instrucción. En verdad hemos sido edificados en grande. To our religious educators, A nuestros educadores de religión, permítanme expresarles mi gratitud for all you por todo lo que hacen para elevar a los jóvenes y a los jóvenes adultos de toda la iglesia. De un modo muy literal, ustedes tienen el futuro de la iglesia en sus aulas y me continúa inspirando la manera en que ustedes sirven y cuidan de nuestros alumnos. I begin by taking Comienzo llevándolos conmigo a una experiencia que tuve este otoño en Malad Summit, el punto más alto en el trayecto entre Salt Lake City y Rexburg, Idaho. Un trayecto que hice más de 100 veces. De camino a una asignación de la iglesia, recibí una impresión clara de volver a escuchar el devocional de jóvenes adultos del presidente Nelson titulado Decisiones para la Eternidad. Al llegar a la cima, tuve dos sentimientos claros. Primero, me invadió un sentimiento de amor por los jóvenes adultos de la iglesia. Segundo, tuve un sentimiento de asombro por el milagro de un profeta viviente llamado a enseñar a estos jóvenes adultos en tiempos difíciles. Detuve el auto para registrar esas primeras impresiones que al final me llevaron a las palabras que compartiré el día de hoy con ustedes. Vivimos en tiempos tumultuosos, pero el Señor ha declarado: os daré una norma, modelo en todas las cosas, para que no seáis engañados, porque Satanás anda por la tierra engañando a las naciones. but as Sister Wendy Sin embargo, tal como enseñó la hermana Wendy Nelson, mientras Satanás anda por la tierra engañando, también tenemos un profeta en la tierra. Y podemos acudir a él para encontrar verdad y claridad en estos últimos días. Esta noche resaltaré 5 temas proféticos que el profeta y los apóstoles han hecho énfasis, en especial a los jóvenes adultos de la iglesia. if I were Si yo estuviera dirigiendo un curso de enseñanzas de los profetas vivientes el próximo semestre, estos temas serían la base del programa de estudios. Sin importar el curso específico, espero que permitan que estos mensajes influyan tanto en su curso de estudios como en la manera que enseñan y ministran a sus alumnos. the 5 Los 5 énfasis proféticos en los que queremos que reflexionen son: primero, your divine conozcan su identidad divina. Segundo, recurran al poder de Jesucristo y sus convenios. Tercero, dejen que Dios prevalezca y sigan a su profeta. Cuarto, enseñen la verdad con amor. Y quinto, responsabilícense de su propio testimonio. let me begin Permítanme comenzar con conozcan su identidad divina. Si yo estuviera intentando comprender el énfasis profético del profeta con respecto a los jóvenes adultos de hoy, empezaría con su llamado mundial a los adultos solteros y su mensaje titulado Decisiones para la Eternidad. many young Muchos jóvenes adultos de hoy afrontan dificultades porque no entienden su verdadera identidad. El presidente Nelson preguntó: ¿quiénes son ustedes? Primero y más importante, son hijos de Dios. second Segundo, como miembros de la iglesia son hijos del convenio. Y tercero, son discípulos de Jesucristo. notice that President Nelson Noten que el presidente Nelson enseña con empatía y amor, pero todavía enseña la verdad central sobre la identidad divina. Escuchen la siguiente referencia de su discurso. Hay varias etiquetas que pueden ser muy importantes para usted, por supuesto. Por favor, no me malinterpreten. No estoy diciendo que otras designaciones e identificadores no sean importantes. Simplemente estoy diciendo que ningún identificador debe desplazar, reemplazar o tener prioridad sobre estas 3 designaciones perdurables: hijos de Dios, hijo del convenio
y discípulo de Jesucristo. Cualquier identificador que no sea compatible con estas tres designaciones básicas acabará defraudándote. Otras etiquetas te decepcionarán con el tiempo, porque no tienen el poder de conducirte hacia la vida eterna en el reino celestial de Dios. El primer énfasis profético para jóvenes adultos que estamos resaltando es el ayudarlos a saber su identidad divina. Recomiendo encarecidamente el discurso completo del presidente Nelson de Decisiones para la Eternidad como un recurso central para ustedes como educadores religiosos que trabajan con jóvenes adultos y la juventud de la Iglesia. Segundo, para preservar la identidad divina, debemos enseñar a nuestros jóvenes adultos a recurrir al poder de Jesucristo guardando sus convenios y su expiación. El presidente Nelson ha enseñado todo lo que se enseña en el templo y se enseñó el año pasado algo llamado Cómo hallar la paz de Cristo en tiempos peligrosos. Después del devocional, al decano le encantó la cita del presidente Nelson que yo había usado repetidas veces. Le expliqué que había utilizado 4 citas, de hecho, todos con la misma estructura. El presidente Nelson ha estado usando frases relacionadas, donde al lado izquierdo de cada declaración habla de las dificultades, el peligro, la ansiedad y conmoción de los últimos días. En el lado derecho de estas frases, él declara con confianza y esperanza que mediante Jesucristo y guardando nuestros convenios, por medio de él podemos superar esos retos. He contado no menos de 7 de estas frases relacionadas en los mensajes del presidente Nelson de conferencias generales desde que llegó a ser profeta. Veamos solo 2 de ellos en su discurso, El templo y el cimiento espiritual de ustedes. Cita número 1. Mis queridos hermanos y hermanas, estos son los últimos días. Si ustedes y yo vamos a resistir los peligros y las presiones venideras, es imprescindible que cada uno de nosotros tenga un firme cimiento espiritual edificado sobre la roca de nuestro Redentor, Jesucristo. Cita número 2. El Señor ha declarado que, a pesar de los desafíos sin precedentes de hoy, aquellos que edifican sus cimientos en Jesucristo y han aprendido a invocar su poder, no tienen por qué sucumbir a las inquietudes singulares de esta época. De nuevo, en ambas declaraciones, el profeta comienza reconociendo los desafíos que afrontaremos en los últimos días. Y entonces continúa con una promesa de que podremos superar esos desafíos y las ansiedades asociadas a ellos si nos volvemos al Salvador y aprendemos a recurrir a su poder. Cuando reconocí este modelo por primera vez, pensé que la referencia a Jesucristo significaba que si yo anclaba mi testimonio al Salvador, podría resistir las pruebas que vienen en los últimos días. Pero cada vez más creo también que el presidente Nelson nos está invitando a ser como el Salvador. Quizá a esto se refería el elder Jeffrey R. Holland cuando nos pidió que nos hiciésemos santos a través de la expiación de Cristo el Señor en su mensaje a los jóvenes adultos en BYU al principio de este año. El rey Benjamín enseñó que un propósito fundamental de la vida mortal, y tal vez el propósito fundamental de la vida mortal, es llegar a ser un santo por medio de la expiación de Cristo el Señor, lo cual requerirá, como continúa diciendo, llegar a ser como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor, dispuesto a someterse a todas las cosas que el Señor considere oportuno infligirle, así como a un niño que se somete a su padre. Para ayudar a los jóvenes adultos a conocer su identidad divina y recurrir al poder de Jesucristo, debemos también enseñarles a colocar a Dios primero y seguir a su profeta.
En ningún lugar se ha enseñado este mensaje más poderosamente que en la invitación del presidente Nelson de permitir que Dios prevalezca. Tal y como si estuviese entrevistando a la iglesia entera, el profeta nos hace las siguientes 6 preguntas. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios prevalezca en tu vida? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios sea la influencia más importante en tu vida? ¿Permitirás que sus palabras, sus mandamientos y sus convenios influyan en lo que haces cada día? ¿Permitirás que su voz tenga prioridad sobre cualquier otra? ¿Estás dispuesto a permitir que todo lo que Él necesite que hagas tenga prioridad sobre cualquier otra ambición? ¿Estás dispuesto a que tu voluntad sea absorbida en la de Él? Años atrás experimenté lo que podría significar personalmente dejar que Dios prevaleciera en mi vida. Después de una carrera académica previa en la costa este, se vio claramente que el Señor había preparado un camino diferente para nuestra familia, que finalmente nos dirigiría a Rexburg, Idaho. En aquel momento le expresé a mi esposa Christine mi lamentación. Me siento como el joven rico, solo que yo sé cómo termina la parábola, así que vamos a seguir el camino correcto. Difícilmente era esta la mejor actitud que yo podía haber elegido. A la mañana siguiente, en una reunión de liderazgo de Estaca, uno de los discursantes habló de la misma parábola que yo había mencionado a mi esposa la noche anterior. Él dijo que sentía mucha lástima por el joven rico, tal como está representado en la pintura de Heinrich Hoffmann de la parábola. Y describió cómo el joven rico parecía estar mirando hacia otro lado, como si todo en lo que pudiera pensar era lo que estaba abandonando. El mismísimo acto de mirar hacia otro lado le impedía ver el camino mejor que el Salvador le estaba mostrando. Hermanos y hermanas, cada vez que dejamos que Dios prevalezca en nuestras vidas, abandonamos nuestro yo natural por algo mucho mejor en Jesucristo. El modelo de dejar que Dios prevalezca también requiere que busquemos y recibamos revelación personal. El presidente Nelson enseñó esto en su mensaje Revelación para la Iglesia, Revelación para nuestras vidas. La dirección de los cielos no vino solo en su servicio en la iglesia, sino en las decisiones de su vida, de dónde vivir, su educación, con quién casarse, su trabajo profesional y más adelante en la crianza de sus hijos. El aprender este modelo de recibir revelación es el primer paso para dejar que Dios prevalezca en nuestras vidas. También ayudará a nuestros jóvenes adultos a encontrar y recibir la revelación que necesitan y que les bendecirá en esta etapa crítica. Si han visto cómo nuestros profetas y apóstoles enseñan, notarán un modelo de enseñar la verdad, incluso ante las críticas. Lo hacen con amor, empatía e interés cristiano por los demás, pero igual enseñan las verdades que se les manda enseñar. El presidente Nelson mostró este modelo de enseñar la verdad con amor cuando enseñó la preeminencia de la identidad eterna en su mensaje mundial a los jóvenes adultos. Hizo esto cuando enseñó en BYU sobre las relaciones entre el amor y las leyes de Dios. El presidente Oaks habló de esta responsabilidad en su discurso a los jóvenes adultos y en Ensign College el año pasado. Mostrar respeto no significa que nos alejemos de nuestras creencias y doctrina fundamental sobre la familia y su importancia para el plan de Dios, para el destino eterno de sus hijos, tal como se revela en la proclamación sobre la familia. Por favor, recuerden la responsabilidad que tenemos los miembros de la primera presidencia y del quórum de los 12 como apóstoles del Señor Jesucristo. Debemos declarar la verdad tal como Dios la ha revelado. No somos libres de escoger qué verdades predicaremos y defenderemos. Ahora debo admitir que cuando puse ese fragmento de video me había olvidado de que yo estaba junto a su lado cuando él dijo esas palabras. En ese mismo discurso, el presidente Oaks describió 5 maneras en que podemos enseñar la verdad con amor.
Primero, evitar las situaciones demasiado contenciosas. Amar a los demás y encontrar puntos en común, aun cuando no estemos de acuerdo. Aferrarse a la verdad, incluso en nuestro esfuerzo por acercarnos a los demás, ser una luz para el mundo y mantenerse anclados en Jesucristo. Algunos continuarán y continúan discutiendo que el amar a los demás requiere que rebajemos la verdad de Dios. Pero fíjense en el consejo del presidente Oaks de aferrarse a la verdad incluso en nuestro esfuerzo por acercarnos a los demás. En otras palabras, estas no son opciones excluyentes. Escuchen al consejo del Elder Holland a medida que se dirige al cuerpo docente y al personal de BYU sobre la importancia de establecer ese equilibrio. Por ejemplo, tenemos que tener cuidado de que el amor y la empatía no se interpreten como condonación y defensa, o que la ortodoxia y la lealtad a los principios no se interpreten como la falta de amabilidad o deslealtad hacia las personas. Hasta donde yo sé, Cristo nunca negó su amor a nadie, pero tampoco dijo ni una sola vez a nadie: porque te amo, estás exento de cumplir mis mandamientos. Nosotros tenemos la tarea de intentar alcanzar ese mismo equilibrio sensible y exigente en nuestras vidas. Cuando ignoramos las verdades de Dios, podríamos estar de hecho limitando nuestra capacidad de mostrar el mayor amor a sus hijos. El elder Detto Christofferson explicó por qué es tan importante esto cuando habló a los jóvenes adultos en BYU. El poner el primer mandamiento en primer lugar no disminuye nuestra capacidad de guardar el segundo mandamiento. Al contrario, la amplía y la fortalece. Esto significa que nuestro amor aumenta al cimentarse en el propósito y el poder divinos. Nuestro amor por Dios eleva nuestra capacidad de amar a los demás de manera más completa y perfecta, porque en esencia nos asociamos con Dios en el cuidado de sus hijos. El último énfasis profético a los jóvenes adultos que resaltaré está relacionado con responsabilizarse de sus testimonios. Si quieren seguir al profeta, fíjense en lo que repite, prestando mucha atención a cuando él usa términos como les ruego. En su discurso de la conferencia general titulado Vencer al mundo y hallar descanso, el presidente Nelson declaró: extiendo a los miembros de toda la iglesia el mismo cometido que les di a nuestros jóvenes adultos el pasado mes de mayo. Los insté entonces, y se lo ruego a ustedes ahora, a hacerse cargo de su propio testimonio de Jesucristo y su evangelio. Escuchemos ese mismo llamado a la responsabilidad tal como se lo dio a los jóvenes adultos en su discurso Decisiones para la Eternidad. Les ruego que se hagan cargo de su testimonio, trabajen por él, háganse cargo de él, cuídenlo para que crezca. Aliméntenlo con la verdad, no lo contaminen con las falsas filosofías de hombres y mujeres incrédulos. Y luego se pregunten por qué su testimonio está disminuyendo. Hacerse cargo de sus propios testimonios significa que animamos a los jóvenes adultos a abordar sus preguntas con fe. Se detalla un modelo para responder preguntas en la página de recurso de dominio de la doctrina del CEI titulado Adquirir conocimiento espiritual. El elder Lawrence A. Corbridge habló de este tema viendo la diferencia entre preguntas primarias y secundarias. Las preguntas primarias son la base de un testimonio. Incluyen el conocer a Dios, saber que Él es nuestro Padre, que Jesús es el Cristo y que el libro de Mormón es verdadero. Entre las preguntas secundarias se encuentran preguntas sobre detalles de la historia de la Iglesia, la poligamia y la autoridad del sacerdocio. Las preguntas secundarias pueden y deben recibir respuesta, pero nunca tienen fin y rara vez llevan a un testimonio si no hay antes convicción en las preguntas primarias.
El elder Robert S. Wood compartió su propio camino de anclar sus respuestas a las preguntas primarias a medida que trabajaba en preguntas secundarias. En un devocional para estudiantes de BYU, Idaho, el elder Wood relató que cuando todavía estaba en la escuela secundaria, se quedó despierto toda una noche leyendo el Libro de Mormón y recibió su primer testimonio claro de su veracidad. La siguiente semana, un amigo de la escuela le dijo que tenía evidencias de que el Libro de Mormón no era verdadero, alegando una larga lista de errores de cronología en el libro. El elder Wood le dijo a su amigo: «Llegas demasiado tarde. Ya tengo un testimonio». En otras palabras, él ya tenía una respuesta para una pregunta primaria, pero se ofreció para tomar la lista y analizar las preguntas. Algunas se resolvieron de inmediato y otras le llevó más tiempo. Mientras tanto, el elder Wood prestó servicio en la iglesia, se casó en el templo, recibió una educación, crió a su familia en el Evangelio. Y no fue sino hasta unos años después de ser llamado como autoridad general que el último error de cronología de esa lista la resolvió un profesor de la Universidad Cornell, quien curiosamente no es miembro de nuestra fe. ¿Se pueden imaginar si el elder Wood hubiese esperado a responder cada pregunta secundaria antes de avanzar en su fe en las preguntas primarias? El presidente Nelson explicó a nuestros jóvenes adultos cómo abordar sus preguntas. Si tienen preguntas, y espero que las tengan, busquen respuestas con el ferviente deseo de creer. Aprendan todo lo que puedan sobre el Evangelio y asegúrense de acudir a fuentes llenas de verdad para que los guíen. Vivimos en la dispensación en la que nada será retenido. Así, con el tiempo, el Señor responderá a todas nuestras preguntas. Hermanos y hermanas, sí, vivimos en días peligrosos, pero el Señor ha preparado un modelo en todas las cosas para que no seamos engañados. Una parte de ese modelo es la presencia de un profeta en la tierra para enseñarnos verdades. Nosotros, como educadores religiosos, ¿estamos escuchando a ese profeta? ¿Está él causando un impacto en la forma en que enseñamos y ministramos a nuestros alumnos? Esta noche he indicado 5 énfasis proféticos en los que debemos reflexionar sobre su papel como educadores religiosos. Estos temas y sus referencias fundamentales se resumen en la siguiente tabla. De nuevo, conozcan su identidad divina, recurran al poder de Jesucristo y su expiación, dejen que Dios prevalezca y sigan a su profeta, enseñen la verdad con amor y háganse cargo de su testimonio. Para identificar estos temas nos hemos enfocado en el mensaje base del profeta, Decisiones para la Eternidad. Muchos de los otros mensajes se dieron en situaciones donde los profetas y apóstoles estaban hablando directamente a los jóvenes adultos de todo el sistema educativo de la iglesia. Cada uno de estos temas se ha identificado revisándolo cuidadosamente con los rectores de universidades del CEI, incluyendo al administrador del CEI, el hermano Webb, así como el liderazgo del comité ejecutivo de la mesa directiva de la educación de la iglesia. Los alentamos a estudiar estos discursos fundamentales de referencia, a conocerlos e incorporarlos en su enseñanza y su curso de estudio. Más importante aún, intégrenlos en su manera de responder a las preguntas y ministrar a las necesidades de sus alumnos. Sé que el profeta de Dios nos guía en estos tiempos difíciles. Es mi ruego que podamos seguir este consejo y otros consejos proféticos que seguiremos recibiendo. En el nombre de Jesucristo. Amén.